Tengamos una feliz tarde, hermanos, y un feliz sábado, ¿verdad? A esta hora, en esta oportunidad que se nos presenta para estudiar la Santa Palabra de Dios. Sean bienvenidos toditos, hermanos, todos los que estamos aquí, todos los que nos están sintonizando. Vamos a estudiar hoy otro tema de relevancia, ahí aparece en la pantalla, se llama lo que cuesta seguir a Cristo. Es importante este tema, que le pongamos mucha atención, porque contribuye también para el crecimiento espiritual, como los otros temas que hemos estado estudiando en el inicio de este día especial, de este precioso sábado, en el inicio de estas tardes, ¿verdad? Y lo iniciamos para alentarnos a estudiar al matutino de mañana, la parte de la mañana, al tema de mañana. Entonces este tema sirve como para animarnos, como para darles un aliciente, un ánimo, porque eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo que estamos viviendo, la etapa final de la historia humana. Así que vamos a orar para pedir la bendición divina y para iniciar el tema, pues, que es de importancia. Amante Padre, Dios de la misericordia, gracias infinitas en esta tarde, una vez más un privilegio estar de nuevo aquí, reunidos en este inicio de este día especial. Ayúdanos para que este tema podamos atenderlo con reverencia, con preocupación, con premura, con diligencia. Y ojalá pues que pueda producir en nosotros un efecto en nuestro carácter, en nuestra vida de vivir, principalmente en este tiempo que estamos viviendo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar pues para comenzar, el tiempo avanza. Y vamos a comenzar con un versículo que es muy conocido por nosotros aquí en esta congregación, ¿verdad? Es un versículo que define, por así decirlo, el discipulado. Es un discípulo que nos enseña, un versículo que nos enseña a evaluar la prueba de discipulado. Y dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. La pregunta en este pasaje, o que nos permite plantear este pasaje, es: ¿qué significa negarse a sí mismo? Esa es la pregunta clave. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Porque dice que el que se niegue a sí mismo es el que va a ser discípulo de Jesús. Para ser discípulo de Jesús, para ser seguidor de Jesús, ser un discípulo es ser un seguidor de Jesús, es ser un cristiano, por así decirlo, para que lo entendamos en otro idioma más sencillo. Dice que lo primero que tiene que hacerse es negarse a sí mismo. Eso es lo primero. Negarse. Ahora, pero ¿qué significa negarse a sí mismo? Eso es lo que tenemos que hacer, la pregunta clave de esta noche, de esta tarde, esta noche. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Y significa así, de manera general, después lo vamos a ir definiendo, quiere decir renunciar a sí mismo, en primera instancia. ¿Renunciar a qué? A sus propios planes, a sus propios deseos, sometiendo la voluntad de la persona o su voluntad a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para vivir en adelante, después que nos sometamos y después que renunciemos, para Cristo y no para sí mismo. Ese es de una manera así, explicado de una manera generalizada. Muy bien, pero otra pregunta surge. ¿Renunciar a qué? Ahí hablamos de planes y deseos, pero hay algo más profundo en esto. ¿A qué vamos a renunciar para seguir a Jesús? ¿A qué vamos a renunciar para ser un cristiano verdadero?
Lucas 14:33 nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, oiga bien, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué será todo lo que posee? Lo vamos a ver con algunos detalles. Ser discípulo de Cristo entonces quiere decir, que es lo que venimos viendo desde el texto anterior, implica despojarse completamente de todo lo que el hombre tiene en esta vida y que interfiere en el servicio a Dios. Todo lo que el hombre tiene en esta vida y que interfiere en el servicio de Dios. A eso que tenemos que renunciar. ¿Y qué puntos específicos implica esta renuncia? ¿Qué puntos específicos implica este despojo? Bueno, primero vamos a detallar algunos importantes. A nuestros planes. Porque nuestros planes pueden interferir, si no son de acuerdo a los planes de Dios, en que nosotros sigamos a Cristo. Mis planes pueden ser contrarios al de Cristo, y si mis planes son contrarios al de Cristo, yo no estoy siguiendo a Cristo, aunque yo diga que estoy siguiendo a Cristo, y que soy seguidor de Cristo, y que soy discípulo de Cristo, y que soy cristiano. 2, que este es un punto, el 2 es un punto crítico, es un punto muy confrontativo cuando se toca este punto 2. ¿Renunciar a qué es? A amistades y familiares. Oiga bien, y eso lo dice la palabra de Dios. Y ahí donde cuando tomamos ese punto, ahí entonces nosotros nos ponemos, no, allá no. Pero ¿cuáles amistades y familiares? Que interfieran en el servicio de Dios. Que me obstaculicen el servicio, el servir completamente a Dios. A esas amistades, a esas familiares es la que debo de renunciar. ¿A qué otra cosa? Algunos, posesiones y riqueza pueden ser un obstáculo para el servicio de Dios. Otro punto, renunciar a qué? Defectos de carácter. Defectos de carácter. Ese es otro punto importantísimo. Tenemos que renunciar a eso para ser un discípulo de Cristo. Y otro, amor al mundo, no se podía quedar. Ahí están 5 puntos clave. 5 puntos clave que pueden interferir el servicio de Dios si nos apegamos a esos puntos. Entonces tenemos que renunciar a cada uno de esos puntos que acabamos de señalar. Vamos a entrar en detalle por el tiempo, avanza. Vamos al primero. ¿Renunciar a qué? A nuestros planes. Si no están de acuerdo a los planes de Dios. Miremos el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo en todo, dice la Sagrada Palabra de Dios. Juan 6:38, por ejemplo, dice: porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús vino a esta tierra a hacer la voluntad de Él, no a hacer la voluntad de su Padre. Todos los planes de Jesús estuvieron sometidos a su Padre. Óigase bien, otro pasaje para que nos ayude más a entender esto y ampliar un poco esta parte. San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 8, el Evangelio, versículos 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, esto es importante, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús hacía lo que le agradaba al Padre, lo que le agradaba al Padre. Jesús no hacía nada por sí mismo.
Jesús no hacía nada por su propia voluntad, todo lo hacía de acuerdo a la voluntad y los planes divinos de su Padre. Otro pasaje, San Juan 12, 48 y 49. El que me rechaza, dice el 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49 es clave. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Qué importante eso. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire, ni siquiera las palabras de Jesús las hablaba por su propia cuenta. Qué importantísimo es esto. Tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender así como Jesús, todos sus planes, todos sus proyectos, se los sometió al Padre, así nosotros también, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, debemos someterlos a Dios. Toda la vida de Jesús estuvo subordinada a la voluntad de su Padre, toda la vida, el tiempo que vivió aquí, y así como Él, porque Él es nuestro ejemplo, debe estar nuestra vida subordinada a Dios, subordinada a Cristo. La vida de Cristo llegó a ser en esa forma el cumplimiento de la voluntad de Dios. Vamos al segundo punto, que es un punto bastante amplio. El segundo punto dice de que debemos renunciar a amistades y familiares, se llama. Vamos a ver qué implica esto. ¿Cuáles amistades y cuáles familiares? Porque suena como muy, de pronto como muy duro, de pronto, ¿verdad? En San Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, Jesús nos dice algo con referente a esto de los familiares. 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Jesús, ¿verdad?, iba con sus discípulos, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. 60, versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, el 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, esa persona dice que no va a ser apta para el reino de los cielos. Quiere decir el que da la mirada atrás de retroceso. Muy bien. Vamos con los dos primeros pasajes para que lo vayamos explicando. El 59 y 60 dice, uno de ellos le dijo, no lo voy a leer literal porque ya lo leí, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y él le contesta algo, no hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vos lo que tenés que anunciar es el reino de Dios, deja que entierre a mi padre primero. Este versículo a veces se entiende mal. Tenemos que ver qué significado tuvo allá y qué significado tiene para nosotros. Es muy importante porque esto se da malas interpretaciones. Como quien dice, ya dice, se muere un familiar, su madre, su padre, no quiere decir que muchos piensan de que no lo voy a ir a enterrar pues porque Dios prohíbe eso. Dios no está prohibiendo eso. Vamos a ver la circunstancia y la situación por qué Jesús dijo eso. Miremos el comentario bíblico adventista, tomo 5 en la página 356. Dice así de este pasaje, las palabras de Cristo deben entenderse en forma figurada y no literal. Claro, si el Padre ya hubiera estado muerto, dice, es muy probable que Cristo hubiera mandado, dice, a descuidar lo que hoy en las tierras bíblicas es considerado como uno de los más sagrados deberes de un hijo. Además, en lugares de climas cálidos, los muertos son enterrados con premura. Y si el padre de este hombre ya hubiera muerto, difícilmente el hijo habría estado escuchando a Jesús. ¿Ves? Entonces, no es eso lo que quiere decir esas palabras. Ya lo vemos que ese término es figurado, porque
No quiso decir Jesús que dejara al muerto ahí, a su padre muerto, y que lo dejara y se fuera. Eso no quiso decir. Aquí vamos a ver lo que está tratando de decir. Evidentemente, tanto el hombre como Jesús se estaban refiriendo a la muerte futura del Padre. Me paro ahí. ¿Qué quiere decir? Este hombre le dijo, bueno, mi papá está un poco, me imagino yo, un poco de edad. Voy a esperar un tiempo, tal vez unos meses, unos años ahí, que hasta que él muera yo voy a seguir a Cristo, voy a buscar las cosas. Hasta que él muera yo voy a buscar las cosas de Dios. Más o menos en términos que nosotros lo entendamos. Eso tal vez quiso decir el hombre, quiso decir quiere decir el pasaje, pues. Quiere decir el pasaje. Entonces, no era que estaba hablando de una manera inmediata, repentina. Sí, no, yo no me voy todavía hasta que entierre a mis padres y quede solo, entonces voy a buscar las cosas de Dios. Más o menos esa era la idea. Evidentemente, bueno, la demanda del Evangelio, oiga bien lo que dice Jesús, trasciende la de los lazos familiares. Por eso cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, hay dejarlo que a tu padre los entierren otro, cuando él muera. No sabemos si muere entre 3 años, entre 4 años, vos vas a estar atrasando, vos no sabés, hay dejarlo que lo entierren otros familiares, vos tenés que buscar el reino de Dios. ¿Saben por qué dijo esta palabra Jesús? Dice el comentario bíblico, porque faltaban pocos meses para que Jesús fuera muerto. Entonces, había una premura de tiempo. Es como ahorita, pues, que estamos en el tiempo final, estamos en el tiempo, en la etapa final, que la venida de Jesús está cercana y muchos postergamos como que la venida de Jesús está leja y decimos, si Cristo no viene todavía, faltan todavía como varios años. Más o menos así eran las palabras que daba a entender que el hombre, y Jesús le trató de explicar esa situación. Dice, no se trataba de que esos lazos familiares disminuyan en lo más mínimo, oiga bien, sino que no deben de constituirse en una excusa para no hacer caso al llamado de Cristo al servicio. No está tratando de decir Jesús, dice el comentario, que disminuyan los lazos con su familia. No está diciendo eso. Lo que está diciendo dice que no debe constituirse una excusa, un familiar, para no hacer caso al llamado de Cristo. No debe ser una excusa. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. Bien. Capítulo 9. Sí. Es correcto. Voy a correr. Sí. Capítulo 9, ¿verdad? 9. Corrijo. Lo que leí fue el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Hago corrección, no era el 12, yo dije el 12, ¿verdad? Era el 9, corrijo. Vamos al versículo 59, Vamos al versículo, ahí es 9 también, no lo voy a corregir por el tiempo, ahí es Lucas 9, 61 y 62, porque es el mismo capítulo. Repito, Lucas 9 es el capítulo que estamos tratando. Entonces dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este también ha sido mal interpretado, este pasaje. Vamos a ver qué quiso decir Jesús en ese momento. Comentario bíblico, tomo 5, páginas 757, 758, dice, miremos la costumbre antigua. Jesús lo dijo en ese contexto. Antiguamente era costumbre del cercano oriente que las despedidas podían llevar meses o aún años a arreglar los asuntos domésticos. Ya no quedaban más que unos 6 meses el ministerio de Jesús. Y si este posible discípulo tenía el plan de alguna vez seguir a Jesús, debía hacerlo sin demora. Me paro ahí. Quiere decir, hermano, que dice ahí que las despedidas podían durar mucho tiempo. ¿Por qué?
Porque dice, bueno, me voy a despedir de mi familia porque tengo que arreglar unos asuntos primero y ese arreglo de esos asuntos puede dilatar semanas, pueden dilatar meses, y después que yo arregle todos los asuntos que tengo que arreglar, por ejemplo, que tengo una deuda pendiente, que tengo un problema de tal cosa, que tengo X cosa, que está enfermo el otro, que está cualquier problema, puede dilatar meses esa despedida. Dice aquí que hasta años en ese tiempo. Entonces, lo que Cristo estaba tratando de decir, que lo siguiera sin demora, porque el tiempo era corto para que Él terminara su ministerio, para que Él muriera, el tiempo de oportunidad. Y dice aquí en el comentario, está en rojo, los requerimientos de Dios son más importantes que lo de los hombres. Oiga bien, aunque se trate de los parientes cercanos, los requerimientos de Dios, los caminos de Dios, digamos por así decirlo, las cosas de Dios son más importantes que las de los hombres, aunque se trate de parientes cercanos. Este hombre quizás quería gozar por última vez de los placeres de la vida, dice el comentario, antes de dejarlo todo para seguir a Jesús. Estos sentimientos eran muy diferentes a los de Eliseo, cuando fue llamado a seguir a Elías, ¿verdad? La respuesta de Eliseo fue inmediata. Su demora para despedirse de sus padres fue tan solo momentánea, no fue que dilató tiempo. Importante eso. Miremos ahí el caso de Eliseo, un poquito en Primera de Reyes 19 al 21. Vamos a ver esa situación que lo mencionó ahí el comentario bíblico. Hablando del de Eliseo, partiendo de ahí halló a Eliseo, está hablando de Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, Eliseo, y pasando por delante de él, Elías, ¿verdad? Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mis padres y a mi madre, y luego, oiga bien, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comience, los que llegaron ahí pues a despedirse. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y este es el comentario bíblico, miremos lo que dice en el tomo 5 siempre, en la página 757 y 758. El que mira hacia atrás no se está concentrando en las cosas del cielo, no es más que un obrero tibio. Eliseo no miró hacia atrás, Eliseo miró hacia adelante. Eliseo entendió el llamado de Dios, lo entendió. Muchas veces nosotros no entendemos el llamado de Dios, hermano, y queremos nosotros acomodar ese llamado de Dios a mis planes. Y ahí es donde nosotros fracasamos, nuestra religión fracasa y nuestro cristianismo fracasa. Eso es importante entenderlo. Vamos a ver otro pasaje. Mateo 12, el 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, los hermanos de Jesús y la mamá, María. Y él le dijo a una persona, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Miren las palabras de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿será que Jesús no quería a su mamá ni a sus hermanos? Claro que los quería. Tenía un afecto grande. Vamos a leer el comentario, tomo 5, 389. Es evidente que Jesús sentía un cariño especial para su madre. Claro. Los familiares de Jesús interferían en los planes de Dios. En la Biblia podemos leer nosotros cómo los hermanos le decían, no vayas ahí a esa fiesta que te van a matar. La madre le decía, no vayas ahí.
Y los hermanos le decían, sometete a las leyes rabínicas. Y interfería en el plan de Dios, no lo entendía. Teniendo esto en cuenta, lo que quiso decir Jesús, ¿verdad? Aquí fue que aún los que le eran más queridos no tenían el derecho de interferir con su obra ni decidirle cómo debiera realizarse. Por muy padre que sea, por muy madre que sea, por muy hijo que sea, por muy hermano que sea, si está en contra de la voluntad y de los planes de Dios, no podemos nosotros someternos a los planes y a la voluntad de ese familiar. No puede interferir. Dios en primer lugar. Por eso el mandato que dijo en el Antiguo Testamento, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo corazón, con toda tu mente. Vamos a Mateo 10, 34 y 37. Seguimos con el tema de las amistades. No penséis que he venido 34 a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión o división, pues, o en pleito, al hombre contra su padre, al hijo, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. 37. Este es el clave. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Los vínculos que unen a los cristianos con su Padre Celestial son más fuertes y duraderos que los de la familia humana. Óigase bien, los vínculos que nos tienen que unir con Dios tienen que ser más fuertes y más duraderos que nuestra propia familia, si nuestra propia familia no está de acuerdo a los planes de Dios ni está viviendo la vida que Dios quiere que viva. Ni aún sus hermanos de Jesús, ¿verdad?, creían en Jesús porque el concepto que tenían del Mesías que le habían metido los fariseos no encuadraba con el de Jesús. El amor a los padres nunca debe de impedir la obediencia a Dios en todo, dice. Si hay un conflicto entre ambos, el amor a Dios y su servicio debe ser la regla suprema de la vida, el primero y más grande mandamiento. Ninguna obligación humana es pretexto válido para dejar de seguir a Jesús. Si el Padre está en contra de los caminos de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de los planes de Dios, aunque sea mi Padre, no puedo someterme a mi Padre. Tengo que someterme a Dios. Ese es el mandato bíblico que dice. Vamos al tercer aspecto. Son 5 lo que vamos a ver. Posesiones y riquezas también pueden interferir en el discipulado, en seguir a Jesús. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a 2 señores. Oiga bien, ninguno puede servir a 2 señores. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. ¿O qué más? O estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Comentario bíblico, tomo 5, 3:41. No hay posición neutral. El que no está enteramente de parte de Dios, en realidad, y para fines prácticos, está de parte del diablo. No hay 3 caminos, son 2. O estamos con Dios, o estamos con el enemigo de la alma. No hay un camino intermedio. La oscuridad y la luz, dice Pablo en Corintios, no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo momento. Luz y tinieblas no. O sos luz o sos tinieblas. Es imposible servir a Dios. Es imposible servir a Dios y a las riquezas porque sus exigencias son irreconciliables, no se concilian. O seguís a la riqueza o seguís a tu condición de posesiones, de materialismo, o seguís el materialismo o seguís a Cristo. Uno de dos, pero los dos no pueden estar queriendo estar un poquito en la iglesia, un poquito el materialismo, un poquito el mundo, un poquito la iglesia. Ese es un problema y esa es la condición del estado de la odisea del tiempo final, que es tibio, que es medio mundano y que es medio cristiano, lo que hemos estudiado, ¿verdad? Los que sirven a la riqueza son sus esclavos y hacen lo que ellas les exigen a pesar de sí mismos. Qué interesante es esto. Vamos a la historia del joven rico. Ahí vemos una historia
muy peculiar y muy importante de este tema, de la riqueza y de la relación con Dios. Mateo 19, del 20 al 23. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando le pregunta a Jesús, ¿verdad?, que se había guardado los mandamientos, no pongo todo el relato porque es largo, muchos conocemos esta historia. Cuando el joven rico le hace la pregunta que qué iba a hacer para hacer la vida eterna, Jesús le dijo que guardaba los mandamientos y comenzó a mencionar los mandamientos y él dice que todos los había guardado, pero en un momento que el joven le dijo a Jesús, todo lo he guardado en mi juventud, dice, ¿qué más me falta? Entonces Jesús, ¿qué le contesta? El versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene. El problema del joven rico, ¿qué era? Posesiones, riqueza. Vende lo que tiene, ese era su ídolo, ese era su Dios, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Vende lo que tienes, deshacete de todos tus tesoros terrenales, de todas tus propiedades, de todas tus posesiones, de todo su dinero, deshacete de eso y seguime, pues. Oyendo el joven que pasó esta palabra, se fue como triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? De cierto os digo que difícilmente te hará un rico en el reino de los cielos. Un rico que esté en esa condición del joven rico, ¿verdad? Que ame más a la riqueza que a Dios, un rico, ese tipo de rico, ¿verdad? Porque recordemos que Abraham fue rico, pero Abraham amaba a Dios por encima de la riqueza. Job fue rico, pero Job amaba a Dios por encima de la riqueza. Pero hoy en día el rico no ama a Dios, ama más a la riqueza. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Serio. Jesús puso al joven entre la elección, entre el tesoro terrenal y el celestial, pero el joven quería tener ambos. Quería tener una parte en el servicio de Dios y otra parte en el servicio del diablo a través de la riqueza, a través de las posiciones materiales, a través de los tesoros terrenales. ¿Ves? Se fue triste de que no podía servir a Dios y a la riqueza a la vez. Por eso ninguno puede servir a dos señores a la vez, ¿verdad? Vamos al cuarto. Defectos de carácter. Cuarto. Son 5, ¿verdad? En 2 de Corintios, el capítulo 13, el versículo 5, hay una exhortación muy grande para nosotros esta noche. Y dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos. A nosotros nos dice Pablo esta tarde que nos examinemos si estamos en el camino correcto, en el sendero correcto de la vida cristiana. Eso es lo que quiere decirnos Pablo esta noche. Probaos vosotros mismos. Pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Miremoslo con el espíritu y profecía. El tomo 1 de Testimonios para la Iglesia en inglés, sí. Esta página es en inglés, no es en español. Página 308. Tal vez se puede ubicar en español en una página diferente, ¿verdad? La tomé de una parte en inglés. Y esta cita es muy clave para tratar de entender este pasaje, porque habla de examen. Un examen es un escudriñamiento. Un examen de corazón es escudriñar nuestro corazón. Eso quiere decir. Y aquí a la profeta Dios le muestra y le dice que se le ha mostrado, vamos a leerlo literal, se me ha mostrado que tenemos una gran obra delante de nosotros. ¿Cuál es la gran obra que hay delante de nosotros? Cada uno dice, escudriñar nuestros propios corazones y velar, sobre todo sobre nosotros. Escudriñar los corazones es mi mente, mis pensamientos, mis palabras, mis actos, todo escudriñar eso, dice, y vigilar, estar vigilando sobre nosotros mismos. Ese carácter, vigilarlo, esos pensamientos, esas ideas, vigilarlas. Debemos aprender de donde hayamos caído. En ese sentido, estar velando, escudriñando nuestro propio corazón y estar velando para no caer, pero si caemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, entonces, guardarse en ese punto, que sea una lección para no volver a caer. No estar en esa repetición del mismo problema,
del mismo problema, y caída, y caída, y caída. No estar en esa condición, sino que si logramos caer, por eso el apóstol Juan dice que abogado tenemos a Dios, ¿verdad? Si pecamos, pero ahí no está hablando de un pecado que se cometa así seguidamente, frecuentemente, con frecuencia. Ahí está una caída ocasional, por descuido, ¿verdad? Posiblemente sea por descuido. Entonces ahí es donde debemos más bien de aprender de esa caída, de aprender de esa lección y ya no volver a caer. El problema es que nosotros estamos cayendo, levantándonos, cayéndonos, levantando, cayendo, levantándonos. ¿Quién sabe hasta dónde vamos a llegar a esa situación? Al final nos vamos a decidir por el otro lado, por el lado del enemigo, ¿verdad? Si no, nosotros nos examinamos, si no nos escudriñamos nuestro corazón y si no estamos velando. Y aquí habla en esta parte en negro que está remarcada, debemos tener un perfecto, esta palabra es clave, debemos tener un perfecto control sobre nuestro propio espíritu, sobre nuestra propia mente, sobre nuestro propio pensamiento, un control perfecto, no es un control perfecto. Por eso, si tenemos un control perfecto, estamos vigilando y no vamos a caer, ¿verdad? Otra cita corta, mensaje selecto, tomo 1:104. Y este es clave, porque aquí me manda, dice fiscalizar, vigilar, detenidamente, dice que manda a vigilar, detenidamente a fiscalizar. ¿Qué? El genio. ¿Por qué manda Dios que fiscalicemos el genio? Porque es el mayor problema que tenemos los seres humanos, el genio, el temperamento, los pensamientos, en las palabras que vigilemos, las inclinaciones, vigilemos los propósitos, vigilemos los hechos. Dice que fiscalizar detenidamente el genio, el temperamento, los pensamientos, las palabras, las inclinaciones, los propósitos y los hechos. Jesús dijo claramente que por toda palabra ociosa que hablen los hombres, esa vamos a dar cuenta en el tiempo final. Ya ni sea pues por los hechos que hagamos, pero aquí está mandando del genio y del temperamento, así que es importante eso, ¿verdad? Testimonio para los ministros 4:41. Que nadie se engañe a su propia alma en este asunto. Si albergar orgullo, ahí viene otro problema en cuanto al carácter de uno. El orgullo es parte del carácter de uno. Otro problema, otro defecto de carácter grande que tenemos la mayoría, somos orgullosos, de una o distinta manera. No es porque tengamos reales, o porque sepamos algo, porque tengamos posición. El orgullo es cerrarse en la palabra mía, centrarme en la palabra mía y en no darle la razón al otro y en que yo tengo la razón. Entonces, esa manera de ser orgulloso, porque yo tengo la razón aunque no la tengo. Si albergáis orgullo, estima propia, oiga bien, ahí donde estamos en problemas también porque nos estimamos demasiado. Si ya me dicen algo, ay, ya me siento dolorido y ya hasta ni puedo perdonar y siento aquello que lo tengo, ocurrió hace 2 años, 3 años y todavía tengo ese problema metido, es que me hicieron mal, es que me trataron mal, es que no lo puedo, no me puede quitar de la mente. Ese es estima propia, estimarse demasiado uno, y ese es pecado. Aquí dice que es pecado, estimarse demasiado. La delicadeza, en palabras así, al nicaragüense, eso es ser muy delicado y muy rencoroso, esa es la palabra. Un amor a la supremacía. Oiga, que nadie engañe en este asunto, la mayoría queremos supremacía. ¿Qué es supremacía? Ser el primero en todo. Ser el primero, ser el que tengo la razón, ser el que está arriba, ser todo lo primero. Vanagloria, vanagloriarme. Si yo hago esto, si lo hice esto, si yo puedo esto, si yo tengo esto, si yo... Es vanagloria. Ambición impía, murmuración, todo eso dice que nadie se engaña en ese asunto, dice.
su propia alma en todos estos asuntos, dice, murmuración, muchos somos dados a murmurar, a hablar del otro, a estar murmurando y diciendo, descontento, me descontento con alguna acción que se hizo de algún hermano o algo, estoy descontento. Y eso me entra amargura, ya tengo amargura, tengo maledicencia. Otros tienen la mentira, el engaño, la calumnia. Todo eso dice, nadie se engaña en su propia alma en esos asuntos. Dice que si tenemos todo eso, frutos de la carne es eso. Que dice, no tenéis a Cristo morando en vuestro corazón, los frutos de la carne. No está el fruto del Espíritu, que dice Pablo. Y la evidencia muestra que tenéis la mente y el carácter de Satanás. Si somos orgullosos, el carácter y la mente de Satanás. Si somos delicados y tenemos estima propia, que apenas me dicen algo, ya tengo la mente y el carácter de Satanás. Si tengo amargura, tengo la mente y el carácter de Satanás. Si os murmuro mucho hablo, mucha murmuración, mucho digo, tengo la mente y el carácter de Satanás. Si tengo mentira, ni se diga, pues, porque Satanás es el padre de la mentira. Si soy vanaglorioso, lo mismo. Si quiero ser el primero en todo y que me miren, que hago las cosas para que me miren, eso es vanagloria. Entonces, todo eso dice, no tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y a quién tenemos? La mente y el carácter del enemigo de la alma de Satanás. No tenemos el de Cristo, quien era manso y humilde de corazón. Debéis tener un carácter cristiano que permanezca firme. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos, poder hablar la verdad en forma comprensible, pero no soy idóneo para el reino de los cielos. Aunque sea educado, pero no soy idóneo para el reino de los cielos. Mensaje selecto, tomo 2, 270. Cuando damos lugar a la impaciencia, y viene otro problema de carácter que la mayoría lo tenemos. Cuando damos lugar a la impaciencia, cuando somos impacientes, ¿qué pasa en nosotros? Dios no está con nosotros, dice esta cita. Expulsamos del corazón el Espíritu de Dios. Si somos impacientes, expulsamos a Dios y damos lugar ¿a quién? A los atributos del diablo, al diablo. Así que la impaciencia es obra del diablo. Si somos impacientes, estamos con el demonio. Cuando fraguamos excusa para justificar el egoísmo, los malos pensamientos y las malas palabras, cuando nos excusamos, estamos educando el alma para el mal. Cuando no aceptamos que sí, las malas palabras, que los malos pensamientos, cuando trato de justificar el egoísmo, las malas palabras, los pensamientos malos, dice que estamos educando el alma para el mal. Y si proseguimos haciéndolo, llegará a ser un hábito. Ceder a la tentación. Entonces estaremos en el terreno de ¿quién? Satanás. Vencido, débil y sin valor. A esa condición vamos a llegar. Miren qué interesante es todo esto. En la Review Evangélica del 10-11 de 1892, no podéis complacer vuestro propio temperamento. Sigue hablando de temperamento. No podéis complacer vuestro propio temperamento y hacer las cosas a vuestro modo. Y aún continuando siendo hijos de Dios. O sea, si tenemos un problema serio de temperamento, lo complacemos. Y si seguimos en ese problema, dice, lamentablemente que no somos hijos de Dios, hermano, dice Tacita. Qué lamentable es. Y dice, tendremos que luchar con nuestras tendencias heredadas para que no cedamos a la tentación ni nos enojemos, ahí donde está otro problema, bajo la provocación. Cuando hay provocación, justificamos nosotros. Es que yo actué así porque me trató mal y me dijo. Y se lo tengo que decir yo. Dice que no, Jesús no fue así. Jesús no fue así, el cristiano no debe ser así. Desgraciadamente ahí estamos pegados la mayoría, estamos con ese problema. A la hora de una provocación que me provoca, es que está la autoestima. Estimarse en yo mismo. Entonces yo me enojo. Si alguien me levanta la voz apenita, yo ya me enojo. Con solo que me levante la voz, me hago un gesto, ya me enojo. O dije una palabra, tal vez no la quise decir, no la dije en el sentido que él la toma en otro sentido. Ya estamos ahí y viene la provocación.
Problema serio, hermano, eso es problema de carácter serio. Por eso dice que lo que nos vamos a llevar al cielo es el carácter puro y sin mancha de Cristo Jesús. La salvación tiene que ver profundamente con el carácter nuestro, profundamente. Y el carácter nuestro tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con todo lo que es el ser, pensamiento, sentimiento, ¿verdad? Muy bien, vamos al último aspecto, el amor al mundo, que eso es bien amplio, pero aquí pues lo vamos a resumir en 2 o 3 cititas nada más, pero esto es demasiado amplio. Hemos hablado muchas veces sobre este tema, bastante, ¿verdad? Y el texto clave es Santiago 4:4. Hay otro texto también que lo vamos a ver más adelante, que es en San Juan 2, primera carta. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hemos estudiado mucho ese pasaje. Vamos a leer un poquito aquí en esta cita inspirada de la Review and Herald. Habla de 1898. Y dice aquí: los hombres y mujeres vacilantes son los mejores aliados de Satanás. Vacilantes. Lo que quieren estar parte en la iglesia, parte en el mundo. Vacilante. El tibio, en el tibio, la odicencia hay más. Estamos esos vacilantes. La mayoría somos vacilantes. Son hipócritas. Mire bien cómo nos trata Dios. No importa cuán favorable sea la opinión que tengan de sí mismos. Todos los que son leales a Dios de la verdad deben mantenerse firmes de parte de lo correcto, porque es correcto. Juntarse con los que no son consagrados y aún ser leales a la verdad es sencillamente imposible. No podemos unirlos con los que se complacen a sí mismos, que se ocupan de planes mundanales. Oiga bien, mire lo que está diciendo aquí, de planes mundanales. No podemos congeniar con sus planes. No quiere decir ahí que estemos de enemigos. No nos unamos en sus planes. ¿Estamos entendidos? En los planes de ellos. No está diciendo ahí la cita que no nos juntemos, no seamos enemigos. No, hablemosle de la verdad, hablemos de la palabra para que tal vez él cambie. Pero no unirme en su vida, en sus planes, en sus proyectos, no. Porque esos proyectos son del mundo. Dice: no podemos unirnos con los que se complacen a sí mismos, que se ocupan de planes mundanales, sin perder nuestra relación, ¿ves?, con el consejero celestial. ¿Por qué? Nos vemos obligados, dos que no están de acuerdo no pueden estar juntos, nos vemos obligados nosotros a que si nos unimos en los planes de ellos, vamos a ceder. Al final vamos a ceder y vamos a estar del lado del enemigo. Podemos recuperarnos de la trampa del enemigo, pero quedamos lastimados y heridos, y se ha empequeñecido nuestra vida espiritual. ¿Ves? En ese lazo de amistad con la persona del mundo, y yo me adentro un poco más al mundo. Ese es un problema con la gente del mundo, que no está convertido. Y yo que no estoy, que soy tibio, tengo un problema serio. Si yo soy tibio y con la gente del mundo, es más probable que el del mundo no se va a convertir a mí, a mi tibieza, porque no lo voy a traer. Más bien el tibio se va al otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo dice: se ha empequeñecido nuestra vida espiritual, quedamos heridos, lastimados, dice, espiritualmente. Primera de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que ya los vimos nosotros ahorita, los deseos de los ojos, ya lo vimos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice aquí claramente: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En un manuscrito en 1890, miremos este comentario que está interesante: así como los que aman al mundo subordinan la religión al mundo, así Dios exige que sus adoradores subordinen el mundo a la religión. No se debe dar la primera consideración a las cosas del mundo que perecen con el mundo. Vean, las cosas del mundo que perecen con el mundo. Ellas no son la áurea moneda del cielo. Dios no ha impreso sobre ellas su imagen e inscripción sobre las cosas del mundo.
Los que siempre se están acercando un poco más al mundo y volviéndose más semejantes a los mundanos, estamos hablando de los cristianos. En sentimiento podemos, si somos cristianos y nos juntamos con un mundano, podemos irnos nosotros volviendo al mundo. Miren cómo nos podemos ir volviendo al mundo. En sentimiento, en planes, puede ser que mis sentimientos ya sean como los del mundano, porque como estoy relacionado con él, en las mismas palabras, los mismos chistes, la misma broma. En planes, ya planifico con el del mundo. En ideas, las mismas ideas con el del mundo. Y dice aquí, han dejado un espacio entre ellos y el Salvador, ese espacio. Y Satanás se ha abierto camino para ocupar ese espacio. ¿Ves? El espacio de Dios quedó vacío. Ahora Satanás ocupa ese espacio porque la influencia con el mundano, con la persona del mundo, la metí en mi mente, en mi idea, en mi corazón, en mis planes. Y sustituyó a los planes divinos que debe ser, que deben de estar centrados en mi mente y sometidos a la voluntad divina. Y en la vida de ellos, de esas personas, se entretejen, las dos cosas van, planes viles y egoístas, manchados de mundanalidad, y es cristiano. Óigase bien, y es cristiano. ¿Qué tal les parece? Vamos a la conclusión y a terminar. Conclusión y terminar. Primera de Juan 2:6 es claro ese pasaje, conocido también. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Se es la pregunta. Y vamos con esta última cita del Espíritu de Profecía, el Camino a Cristo, página 43. Y uno de los testimonios que hay ahí. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido, hayamos reñido. ¿Cuál es el problema principal? Somos nosotros. ¿Y por qué nosotros? ¿Saben cuál es el problema principal de nosotros? Es nuestra naturaleza caída. Entonces el problema principal de nosotros es el carácter. Ese es el problema principal, que nos separa más de Cristo, el carácter. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. Cuando hablo de carácter, repito, no hablo solo de temperamento, hablo de sentimientos, pensamientos. Todo eso envuelve el carácter, pensamiento, ideas, ¿verdad? Y dice aquí, el rendirse a sí mismo, entregando toda la voluntad de Dios, requiere una lucha. Ahí va la cosa, una lucha, una batalla, es la batalla grande contra el yo, contra mi naturaleza carnal, que sea sustituida por la naturaleza divina. Porque Cristo dice que tenemos que ser participantes de esa naturaleza divina. Y la naturaleza terrenal debe ser desterrada, debe ser desarraigada para que Dios nos implante esa naturaleza divina. El rendirse a sí mismo entregando toda la voluntad de Dios requiere una lucha, mas para que el alma sea renovada en santidad debe someterse a Dios. Debemos someternos a Dios como lo hizo Jesús. Jesús sometió toda su vida a Dios cuando fue hombre aquí en la tierra, y Él es nuestro ejemplo. Aquí este pasaje nos dice que Él es nuestro ejemplo. Camino a Cristo, página 43. El último testimonio, tomo 217, pero en inglés. No podéis servir al yo, naturaleza caída de nosotros, y al mismo tiempo ser siervo de Cristo. No puedo servirme a mí mismo y ser un seguidor de Jesús. Tiene que ser desterrada, destronada, repito, esa naturaleza mala que tenemos caída, que hace resaltar el yo. ¿Ves? Que hace resaltar el yo. Entonces ese es el problema principal que nosotros tenemos. Vamos a terminar, el tiempo se nos terminó. Vamos a orar, pedir la bendición, que Dios nos ayude para que este tema podamos entendernos, y por eso se llama lo que cuesta seguir a Cristo. Todo eso es lo que cuesta, ¿verdad? Seguir a Jesús. Que Dios nos ayude y nos guarde. Vamos a orar. Querido y amante Padre Celestial, infinitamente gracias en esta tarde, en esta noche, por habernos ayudado a estudiar tu santa palabra.
Ayúdanos para que somos débiles, sabemos que somos débiles, por naturaleza estamos separados de ti, pero tú quieres implantar la naturaleza divina para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Ayúdanos pueda renunciar a todas las cosas que estudiamos hoy, a nuestros planes, a nuestro egoísmo, a nuestro yo, a nuestra envidia y a todo lo malo que poseemos, a nuestro carácter malo y desfigurado. Permite que el Espíritu Santo haga una obra especial en cada uno de nosotros y podamos hacer ese escudriñamiento de corazón y estar velando para no caer. Y si caemos, pues aprendamos donde hemos caído, en Cristo Jesús, y no volver a caer, en Cristo Jesús. Amén.